Me encuentro aquí en el Palacio de Bellas Artes, donde antes de estar construido se encontraba el Teatro Nacional. Este palacio es una obra del arquitecto italiano Bori. El proyecto para construir el Palacio de Bellas Artes comenzó en 1904 con el antiguo presidente Porfirio Díaz, cuando decidió erigir un teatro nacional en el marco de las colaboraciones del centenario de la Independencia de México de 1910. La idea era crear un edificio monumental que representara tanto la modernización de la nación como su refinada vida cultural. Díaz encargó la obra al arquitecto italiano Adamo Bori, como ya lo había mencionado, quien ya había trabajado en otros proyectos significativos en México, como lo son la Casa Úquer y la Quinta Casa de Correos. El diseño original de Bori estaba inspirado en el estilo francés, con una combinación de elementos de arte en el exterior y art déco en el interior. La construcción comenzó en 1904, pero se detuvo en 1912 debido a problemas técnicos relacionados con el hundimiento del suelo de la ciudad, y más tarde por la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. El Palacio de Bellas Artes está construido sobre un terreno donde anteriormente se encontraba el Teatro Nacional, y por su ubicación en un antiguo lago, los desafíos técnicos fueron significativos. Me encuentro aquí en el jardín de Santiago Tlatelolco. Era la ciudad gemela de Tenochtitlan. Aquí se desarrolló uno de los mercados más importantes, que era el Tianguis de Tlatelolco, donde se hacían intercambios entre personas locales y extranjeras. Durante la época colonial, la zona fue reconfigurada después de la conquista de Tenochtitlán en 1521. Se construyeron edificios religiosos como el Templo de Santiago Apóstol, y el jardín fue parte de este proyecto. El jardín que hoy conocemos fue creado como un espacio de recreación y contemplación en los terrenos adyacentes al templo. El motivo de la construcción del jardín Santiago Tlatelolco fue, en parte, la creación de un lugar de paz y reflexión alrededor del templo colonial, aprovechando el simbolismo religioso y cultural que ya envolvía la zona. Su diseño se inspiró en los jardines barrocos europeos, con una estructura geométrica, aunque es un espacio relativamente sencillo en comparación en otros jardines coloniales. Eventos importantes han acontecido en el lugar. Uno de ellos, la Batalla de Tlatelolco de 1521. Este sitio fue testigo del último enfrentamiento entre las fuerzas mexicas y los conquistadores españoles. Tlatelolco fue el último bastón de resistencia mexica, y su caída marcó el fin del imperio azteca. La construcción del convento y el templo de Santiago, el templo del convento, fueron construidos por los frailes franciscanos sobre las ruinas de un templo prehispánico, lo que simboliza la superposición de culturas en la historia mexicana. Me encuentro aquí en el Monumento a la Revolución. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la historia, ya que representa la conmemoración de la Revolución Mexicana. Este monumento fue mandado a hacer por Porfirio Díaz. La estructura del Monumento a la Revolución está construida sobre una cama de 17,000 pilotes, sobre los que se colocaron las grandes vigas de acero que sostienen al edificio. El cuerpo inferior contiene arcos que rematan en una cúpula que constituyen la base del monumento. En cada una de las 4 columnas se conservan los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En el interior de estas columnas existen escaleras para ascender al monumento, e incluso una de las columnas conserva el llamado elevador presidencial, un ascensor que sube a la primera y segunda de las cúpulas. Doble cúpula. El monumento está rematado por una doble cúpula sostenida por 4 arcos a una altura de 26 metros. La interior está recubierta de cantera y la exterior de cobre patinado. Una doble escalera helicoidal
Rodea la primera cúpula de cantera que tiene como remate un deslumbratorio por el cual es posible acceder a una terraza que funciona como un mirador interno. Me encuentro aquí en la Casa Bucher, iniciada en el año de 1865, cuando el alemán Roberto Bucher decidió migrar y tener una tienda de herramientas, pero con el paso del tiempo y el éxito que tuvo, decidieron construir este hermoso edificio. El actual edificio de la Casa Bucher fue diseñado por el arquitecto mexicano Theodor Kunz y construido entre 1898 y 1900. La arquitectura del edificio sigue un estilo ecléctico con influencias neoclásicas y elementos del arte de Francia. La estructura del edificio está compuesta de acero, lo que era innovador para la época, ya que es uno de los primeros ejemplos en México de una construcción moderna de este material, algo que destacaba la influencia europea en su diseño. El motivo de la construcción de la Casa Bucher fue consolidar la presencia de la empresa en el comercio mexicano y proporcionar una sede adecuada a su creciente negocio. En ese momento, la Ciudad de México experimentaba una época de auge bajo el Porfiriato, con numerosas inversiones en infraestructura y edificaciones del estilo europeo. La Casa Bucher se erigió como un símbolo de la modernización de la ciudad y el vínculo comercial entre México y Alemania. La empresa vendía todo tipo de herramientas, máquinas, artículos de ferretería y productos industriales, abasteciendo tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones. Se convirtió en el lugar por excelencia para adquirir productos de alta calidad, consolidando su reputación no solo para la Ciudad de México, sino también para el resto del país. Los eventos importantes acontecidos en este lugar fue la inauguración en 1900. La inauguración del nuevo edificio de la Casa Bucher fue un evento significativo de la vida comercial de la ciudad. El edificio no solo representa la consolidación de una empresa extranjera en México, sino también un avance en términos de diseño de arquitectura, ya que fue una de las primeras construcciones en usar acero estructural de la Ciudad de México. Me encuentro aquí en Correo Postal, la quinta casa de correos. Este edificio fue inaugurado en la presidencia de Porfirio Díaz entre los años 1902 y 1907. Esto se dio gracias a la gran demanda de correspondencia debido a la comunicación global de aquellos tiempos. El diseño del edificio fue encargado al arquitecto italiano Adamo Bori, quien también trabajó en la construcción del Palacio de Bellas Artes. Bori se inspiró en la arquitectura europea, especialmente en el sitio eclético con influencias del gótico, veneciano, la renacentista. Esta combinación de estilos le otorga al Palacio Postal un carácter único, lleno de detalles, ornamento en su fachada y un lujoso interior que refleja el esplendor de la época. El motivo de su construcción era dotar a México de un edificio postal moderno que pudiera manejar el creciente tráfico de correspondencia y paquetes, y a la vez que mostrara al mundo de un desarrollo y progreso del país. El Palacio Postal fue uno de los primeros edificios en México en emplear estructuras de acero y concreto, lo que representa la introducción de la ingeniería moderna en la arquitectura mexicana. Además, sus amplios espacios interiores y la cuidadosa distribución de las áreas de trabajo lo convirtieron en un modelo de eficiencia en su tiempo. El edificio fue inaugurado el 17 de febrero de 1907 en una ceremonia encabezada por el presidente Díaz. Desde su apertura, el Palacio Postal fue un símbolo de la entrada de México en la era moderna, al tiempo que se consolidaba como un centro neurálgico de la comunicación en el país. Los eventos importantes acontecidos en este lugar fueron su inauguración en 1907. La inauguración del Palacio Postal fue un evento significativo dentro del marco de las obras públicas del Porfiriato. Su construcción fue una muestra del deseo de Díaz de posicionar a México como una nación moderna y progresista, capaz de competir a nivel internacional en términos de tecnología y comunicación. También la Revolución Mexicana
Durante la Revolución Mexicana, el Palacio Postal siguió operando como centro de comunicaciones. Sin embargo, dada su ubicación en el corazón de la capital, el edificio fue testigo de disturbios y enfrentamientos en varios momentos del conflicto. A pesar de los eventos violentos, la estructura no sufrió daños graves. Me encuentro aquí en la iglesia de San Felipe de Jesús. Esta iglesia fue construida inspirada en un mártir que era Felipe de Jesús, el primer santo mexicano de la época colonial. Es muy importante porque es nuestro primer santo y eso inspiró a los españoles a crear esta iglesia. La arquitectura de la iglesia de San Felipe de Jesús sigue siendo el estilo barroco típico de la época virreinal, con detalles ornamentos en su fachada y una cúpula que destaca en el paisaje del centro histórico. Aunque no es tan grande como otros templos de la ciudad, su importancia radica en su dedicación al primer santo mexicano durante los siglos XVII y XVIII. Fue un punto central para la comunidad religiosa y devota que celebra la vida y el martirio de San Felipe de Jesús. Uno de los eventos importantes que han acontecido en el lugar es su construcción y la consignación. La construcción de la iglesia se realizó durante varios años, finalizando antes del siglo XVII. Su congregación fue un evento significativo no solo por la importancia del santo al que estaba dedicada, sino también porque se convirtió en un símbolo del fervor religioso que caracterizaba a la Ciudad de México en esa época. El fervor popular y las procesiones. A lo largo de siglos, la iglesia ha sido el escenario de numerosas celebraciones religiosas en honor a San Felipe de Jesús. Cada 5 de febrero, fecha de su martirio, la iglesia ha sido el centro de procesiones, misas solemnes en honor al santo, atrayendo a fieles de diversas partes de la ciudad.